Grabando. Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta clase especial de filosofía, del curso de ética para la carrera de filosofía de la Universidad de Santiago. Estamos viendo, o estamos, digamos, entrando, digamos, a la filosofía moral de Kant, ¿ya? Vimos la de Aristóteles, que es, por supuesto, digamos, un referente importante. Ahora es la filosofía moral de Kant. Y bueno, corresponde con lo que habíamos llamado, ¿no es cierto?, el horizonte moderno, ¿ya? Básicamente la idea es que cada vez que hay, digamos, una especie de crisis, ¿no es cierto? Em, y estas crisis vienen después de que se ha estabilizado un cierto paradigma. ¿No? Estamos ocupando como estas nociones de paradigma y crisis, ¿no? Un paradigma es como cuando hay una especie de idea o teoría filosófica, ¿no es cierto?, aceptada, que se convierte más o menos en unánime. O incluso ni siquiera una sola teoría, sino más bien un conjunto de distinciones, ya que son fundamentales y que sirven para ver. Básicamente el horizonte, ¿no es cierto?, antiguo, ya el horizonte clásico también, ¿no es cierto?, se le llama, funcionaba con un paradigma que era el paradigma donde conceptos como el de virtud, de naturaleza, de felicidad, una cierta idea de la razón, ¿no es cierto?, eran lo dominante y uno podía ver que eso estaba presente desde Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera. Luego hay un momento de crisis, ¿no? Ese momento de crisis podemos ubicarlo, ¿no es cierto?, en el paso de la Edad Media a la época moderna, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, ¿no es cierto?, toda una serie de transformaciones de larga data que no vamos a enumerar acá porque, digamos, son bastantes y complejas, pero ese momento marca una crisis, ¿no es cierto?, y comienza lo que uno podría llamar un nuevo horizonte, que va a implicar el uso de otras distinciones. Y eso es lo que había un autor que le señalaba yo que tiene unas muy buenas lecciones de filosofía moral, que es John Rawls. John Rawls, él plantea que la filosofía ética o la filosofía moral moderna va desde el 1600 hasta el 1800 y fundamentalmente un cambio de pregunta, ¿no? Mientras que la pregunta de la filosofía antigua, dígase Aristóteles, hasta los estoicos, qué sé yo, igual hay variaciones, ¿no? Pero básicamente era la pregunta cuál es el bien del hombre, cuál es el mejor tipo de vida, o el más excelente, cuál es el tipo de vida más felicitante. La pregunta moderna va a ser, ¿cómo voy a poder convivir, ¿no es cierto?, con quienes no profesan la misma fe que yo? Por lo tanto, el fenómeno central que va a afectar a la moral en la modernidad es lo que se llama el proceso de secularización, ¿ya? Hay autores bien interesantes que han transformado el proceso de secularización en su eje. Yo diría el más importante de eso en el siglo XX es Charles Taylor. Disculpen, estoy con una alergia espantosa todo este periodo. Charles Taylor es un filósofo canadiense que tiene un libro que se llama La Era Secular, que son dos tomos, bastante voluminoso su trabajo. Y justamente él aborda, ¿no es cierto?, todas las consecuencias de la retirada de la religión del centro de la vida y de la historia, ¿no es cierto? Y cómo eso va a tener una consecuencia en la economía, ¿no es cierto?, en el derecho y por supuesto en la moral. Todos los, por así decirlo, los sistemas de la sociedad moderna se van a ver afectados por este proceso de secularización. Y lo que va a pasar con la religión es que va a quedar de alguna manera, ¿no es cierto?, encerrada, si quieren llamarlo así, en la esfera privada de la vida. ¿Ya? Es decir, las cuestiones religiosas van a pasar a ser asuntos de cada cual. ¿Ya? Mientras que la administración del Estado, insisto, el derecho, la ciencia, van a empezar a ser Weber le llama así, ¿no es cierto? Max Weber, el sociólogo alemán, esferas culturales de valor independiente. Es decir, cada una de estas esferas, ¿no es cierto? Cada uno de estos ámbitos o campos de la sociedad van a tener sus valores propios y eso va a, digamos, a hacer que también se desarrollen con una independencia
y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, van a mostrar un rasgo de la sociedad moderna, que es que en la sociedad moderna coexisten múltiples discursos. Muchos de esos discursos no, digamos, no compatibilizan entre sí inmediatamente, porque antes estaban estructurados, ¿no es cierto?, por una columna vertebral que era el cristianismo y que estaba sostenido por un conjunto de instituciones de origen medieval que colapsaron, y por lo tanto entonces van a quedar estos discursos, y va a ser lo típico, ¿no es cierto?, de la sociedad moderna, esta cosa de fe contra ciencia, ¿no es cierto?, el derecho contra la moral, todas estas cosas va a haber que ajustarlas. Y gran parte de la tarea de los filósofos modernos va a ser generar un nuevo tipo de conjunto de distinciones que nos permitan armonizar todas esas áreas de la vida moderna que ahora cada una cuenta con su carril propio. Em, Quizás el autor que se dio cuenta de esta tarea de volver a la unidad en una sociedad que por su nueva condición moderna se encuentra dividida fue Hegel. ¿Ya? Hegel fue el autor que de alguna manera se propuso, ¿no es cierto?, que la filosofía se transformara en una especie de sistema de todos los sistemas para poder unificar, ¿no es cierto?, todos estos nuevos lenguajes, nuevos códigos, nuevos saberes, nuevos discursos que van a surgir producto del proceso de secularización. Entonces, ¿dónde entra Kant en esto? Kant entra justamente porque él se da cuenta de que el lenguaje del horizonte clásico de la moral, todo lo que en el fondo se consolida con Aristóteles y se hereda desde ahí hacia el futuro, ya no sirve, ya no es un, digamos, no es no interpreta el presente que se está viviendo. Eh, y por lo tanto se necesita una nueva fundamentación, ¿ya? Por eso el texto que lo tengo por acá, bueno, se va a haber invertido, pero ese es la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. Expresa su primer intento, ¿no es cierto?, de poder fundamentar nuevamente la, digamos, la moral sobre nuevas bases. Eh, Eso, digamos, hay que decirlo como antecedente. Esto no significa que lo que intentó Kant haya sido lo único, ¿no es cierto?, el único, digamos, intento por generar una nueva moral. Tenemos, ¿no es cierto?, John Rawls, este autor, ¿no es cierto?, que les mencionaba que tiene estas lecciones de filosofía moral. Él por lo menos habla de el egoísmo ético, el utilitarismo, el contractualismo y el universalismo ético como distintas formas o estrategias por las cuales se aborda el mismo problema, que es, ¿no es cierto?, generar una nueva moral para la sociedad moderna. Por supuesto, el proyecto kantiano tiene que ver con un universalismo ético, que es, digamos, identificar o establecer un conjunto de reglas, ¿no es cierto?, que pudieran valer para cualquier ser humano racional. Por lo tanto, la base de la moral ya no va a ser la fe, sino va a ser la razón. Ya veremos qué se entiende por razón en Kant. Em, y, ¿no es cierto?, tiene que tener dos condiciones, dice Kant. Una, la moral tiene que ser independiente de la autoridad religiosa y la moral tiene que ser accesible a cualquier persona racional, ¿ya? Es decir, la moral no se necesita una condición especial, ¿no es cierto? Ser introducido en algún tipo de misterio, ¿no es cierto? O de grupo especial para poder... No se necesita de una autoridad especial para poder entender la moral. La moral es algo que es propio del ser humano y que de alguna manera, ¿no es cierto?, podemos acceder a la razón cualquier ser humano, incluso aquellos que no están especialmente educados o ilustrados. Esta idea de que la moral es algo que reside en el corazón del ser humano, casi como una especie de tendencia natural a la moral, la tomó de Rousseau, ¿ya? Rousseau es justamente el autor que va a estar todo el tiempo dando vuelta un poco en Kant, pero claro, por el lenguaje de Rousseau, que es más bien cercano, ¿no es cierto?, a la idea a la cuestión de los sentimientos más que a la razón, eh, no va a aparecer con toda claridad la idea de un deber basado en la razón, que sí está en Kant, ¿ya? Entonces Kant
va a intentar, ¿no es cierto?, darle una especie de rigurosidad filosófica a esta intuición de Rousseau de que la moral no es un saber, ¿no es cierto?, de especialista, no es un saber de autoridades especiales, no es un misterio, sino que es algo que reside, una capacidad moral que reside en cualquier ser humano y que también, ¿no es cierto?, tampoco tiene que ver con las costumbres y tampoco tiene que ver tanto con lo que una sociedad, con sus modas, con sus creencias, con sus distintas formas de vida, entiende por lo bueno, ¿ya? Porque usted, me imagino que habrán escuchado por ahí, ¿no es cierto?, que Rousseau decía que en realidad muchas veces es la vida en sociedad, es la civilización, ¿no es cierto? Todo lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, la cultura, lo que destruye cierta bondad natural en el ser humano, ¿ya? O cierta ingenuidad moral en el ser humano, ¿ya? Porque más que hablar de bondad, en realidad es ingenuidad. Es el hecho de que para Rousseau el hecho es que, digamos, los seres humanos, si lo pensamos, ¿no es cierto?, en el estado más primitivo pensable, que incluso es muy distinto a la idea del estado de naturaleza, ¿no es cierto?, que trabajaban Hobbes y Locke, ¿ya? Que era este estado, ¿no es cierto?, donde cada uno tiene sus intereses propios y lucha contra el otro, etcétera. Rousseau, en el famoso segundo discurso contra la desigualdad, dice que no, que en realidad este estado de naturaleza ya es demasiado avanzado, que si queremos pensar al ser humano en su estado más natural, prístino, ¿no es cierto?, sin cultura, hay que ir incluso más atrás. Entonces, en este famoso discurso sobre el origen de la desigualdad, Rousseau habla de que los seres humanos, ¿no es cierto?, en un estado casi precultural, son más bien unas bestias bastante ingenuas, con poco sentido del yo, ¿no es cierto? Casi con incapacidades, con un egoísmo tan rudimentario, ¿no es cierto?, que les impide tener acciones mezquinas, ¿no es cierto?, tener intereses propios o cualquier ese tipo de cosas. Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, sin embargo, tendrían, ¿no es cierto?, una suerte de capacidad podríamos llamarla compasiva, ¿no? Porque existen como dos tendencias en Rousseau. Una cosa sería el amor de sí, que sería básicamente, digamos, que cualquier ser, cualquier animal, ¿no es cierto? No cualquier ser, sino que cualquier ser humano en este estado primitivo, ¿no es cierto?, tiene una natural preocupación por seguir existiendo, básicamente, y por tener una suerte de necesidades básicas resueltas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tiene una cierta capacidad de poder entender lo que le pasa al otro, una especie de empatía básica. Entonces, lo que dicen, ¿no es cierto?, los expertos en Kant y todo es que Kant leyó esto y por supuesto le hizo todo el sentido. Ahora, la gran pregunta que se hizo Kant es, ¿de dónde viene esta consideración del otro? Que al parecer si está en los seres humanos más primitivos, porque le compra entonces la tesis de Rousseau, si está esta capacidad espontánea, moral hacia el otro en los seres humanos más primitivos, no viene de la cultura, ¿ya? No viene, ¿no es cierto?, de las distintas formas de vida que se han desarrollado en la historia y las costumbres de los pueblos, no viene de ahí. ¿De dónde viene? Dice, bueno, viene de la razón. Por lo tanto, habrá que depurar, ¿no es cierto?, esta especie de impulso hacia el otro, moral, y transformarlo, ¿no es cierto?, en algo, explicar la conexión que hay entre este impulso moral al otro y lo que llamaríamos la razón. Entonces, ahí empieza, por así decirlo, esto, digamos, que se va a transformar en un nuevo intento de fundamentación. Bien, vimos, ¿no es cierto?, cómo otra cosa que es importante, que el lugar que ocupa la moral en Kant es muy importante. Y es muy importante por el concepto de la libertad. El concepto de la libertad, por así decirlo, es
él lo llama la clave de bóveda de todo su sistema. Es decir, y el sistema de Kant, ¿no es cierto? Uno podría decir, a grandes rasgos abarca las tres grandes obras de Kant, que son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, que abordan sucesivamente, ¿no es cierto?, las grandes áreas de la filosofía, el área del conocimiento, el área, ¿no es cierto?, de la filosofía práctica, abordando moral, ¿no es cierto?, también con su extensión a la filosofía de la historia, el derecho y todo lo demás, y la estética. Eh, por lo tanto, digamos, estarían las tres grandes, tres grandes temáticas clásicas, ¿no es cierto?, que son verdad, belleza y bien o bondad. Y el centro dice lo que está detrás de todas estas grandes temáticas y detrás de todo, en el fondo, lo que está es el concepto de libertad. Lo que le interesa acá es mostrar el concepto de libertad. Por lo tanto, de alguna manera, eh, lo que hace Kant es decir, bueno, la libertad desde el punto de vista de lo teórico, ¿no es cierto?, que se abordó en la crítica de la razón pura, no se puede demostrar que el ser humano es libre. ¿Ya? Es pensable, pero no se puede demostrar, podríamos llamarlo científicamente, porque la libertad viene a ser de estos conceptos que, si bien nos hacen todo el sentido, si lo pensamos desde el punto de vista de pensar al ser humano como un ser que actúa, desde el punto de vista científico resulta muy, muy difícil de probar. Esto es una cuestión que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, discuten. Sobre todo, hay una discusión que se da entre estos filósofos, ¿no es cierto?, tipo que son materialistas, cientificistas, biologicistas, que plantean que todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, es producto de nuestro sistema biológico, sobre todo nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y que por lo tanto lo que llamamos libertad, conciencia y todos esos fenómenos no son más que engaños del lenguaje y que finalmente, ¿no es cierto?, habría que analizar todo lo que hacemos en términos de reacciones neuronales, reacciones hormonales, principios biológicos evolutivos que rigen en la vida. Y bueno, ahí hay un reduccionismo que tiene mucho que ver con lo que las conversaciones que hay en filosofía de la mente, ¿no es cierto? Problema mente-cerebro y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ahí aparece, ¿no es cierto?, una perspectiva en que la gente dice, bueno, o sea, que llamarle libertad no existe, o sea, que libertad si en realidad todo lo que hago está programado un poco en mi ADN, un conjunto, ¿no es cierto?, de estrategias de sobrevivencia que se han ido acumulando en las especies de largo. Entonces, que usted crea que decide algo, ¿no es cierto?, y que es libre y que toma decisiones, es más bien una especie de ilusión, producto de, digamos, el fenómeno de la conciencia, que a su vez es un fenómeno que lo mal interpretamos como si hubiera una especie de fantasma, ¿no es cierto?, habitando esta máquina que es el cuerpo humano y el problema del dualismo cartesiano y todo este tipo de cosas que, insisto, son parte de la filosofía de la mente, no es mi terreno. Ahora, Kant dice, tienen razón, desde el punto de vista estrictamente científico, ¿no es cierto?, teórico, eh, no podemos tener un conocimiento de eso que llamamos libertad, demostrarlo así como en una pipeta, ¿no es cierto?, demostrarlo en un paper científico, con estadísticas, con números, no se puede pesar la libertad, no se puede medir la libertad. Pareciera que es otra cosa. Y eso que otra cosa, ¿no es cierto?, tiene que ver cuando adoptamos la perspectiva de ver el ser humano como un yo que actúa, ¿no? Un yo que actúa, un yo que hace algo. Y tiene que ver con la idea, podríamos llamarlo así, de la imputabilidad, es decir, cómo el ser humano, ¿no es cierto?, es capaz de decir, yo soy el autor de determinada cosa, ¿ya? Y por lo tanto yo soy responsable de que algo pase o no pase en el mundo. Yo, por ejemplo, en la mañana no podría decir, yo soy el que me decidí a levantarme, a prepararme este café, ¿no es cierto?, a prender el computador, a meterme a Zoom, a armar una reunión, ¿no es cierto?, y juntarme con ustedes. ¿Quién hizo eso? Lo hice yo, no lo hizo, ¿no es cierto? Em, digamos, sería bastante ridículo decir que, por ejemplo, fueron qué sé yo,
las partes de mi cerebro encargadas, ¿no es cierto?, de regular la ansiedad, ¿no? No haría mucho sentido eso, ¿no? Bueno, solo lo voy a mencionar porque esto ya lo hablamos clases anteriores, pero me interesa ir, digamos, que no se pierda de vista este problema grande que hay detrás de la moral. Este problema lo trabaja fundamentalmente la dialéctica trascendental en la crítica de la razón pura. La dialéctica trascendental es la tercera gran parte o gran división de esta obra. Recuerden que está la estética trascendental, donde Kant trabaja el concepto del espacio y el tiempo. Luego la analítica trascendental, las categorías del entendimiento, del Verstand, ¿no es cierto? Y que explicarían, ¿no es cierto?, sentarían las bases de cómo es posible tener juicios sintéticos a priori en la física. Y luego la dialéctica trascendental, que se hace la pregunta si las cuestiones de la metafísica pueden ser tratadas o puede haber juicios sintéticos a priori en la metafísica. Los juicios sintéticos a priori básicamente es conocimiento científico, es decir, son juicios que nos permiten, ¿no es cierto?, conocer más del mundo, obtener nueva información, pero al mismo tiempo son a priori, por lo tanto podemos tener afirmaciones de tipo universales y necesarias como las que formula Newton en la ciencia natural. La pregunta es si podemos tener algo así en la metafísica. La respuesta de Kant es que no, ¿no es cierto? Kant cierra esa puerta y va a estudiar entonces cómo las grandes preguntas de la metafísica, que son sobre Dios, el alma y el mundo, no se pueden responder científicamente, por así decirlo, y que van a dar lugar a una serie de ilusiones de conocimiento que se dan por la tendencia de la razón a la unidad. ¿Ya? Esto es un temazo en Kant, no podemos andar acá, pero básicamente Kant dice que a pesar de que él presenta desde el punto de vista del sistema como la razón estructurada en distintas partes, con distintas dimensiones, como si fuese una especie, ¿no es cierto?, de gran edificio con sus distintos departamentos, la razón es una sola, ¿ya? Y todo lo que la razón, ¿no es cierto?, hace, por así decirlo, está orientada hacia algo, está orientada hacia la unidad. Y bueno, solo les tiro el spoiler de que en realidad, a la larga, esa unidad, ¿no es cierto?, de la razón intenta superar o pretende superar todas estas distinciones entre libertad y naturaleza, entre fenómeno y númeno, entre, qué sé yo, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Se supone que la filosofía en su grado máximo de sabiduría tendería a algo así como el absoluto. Pero por supuesto, digamos, para llegar a eso, Kant tiene que hacer la crítica de los distintos saberes, ¿no es cierto?, que se inspiran en la razón, y eso es lo que hace, ¿no es cierto?, en sus obras. Y de alguna manera vamos a ver que para muchos de los contemporáneos Kant nunca resolvió el problema, y el problema de la unidad de la razón va a ser el gran tema que va a inspirar a los sucesores de Kant, que son los llamados idealistas eh, alemanes, ¿no es cierto? El idealismo alemán, Fichte, Schelling y Hegel. Ellos van a tener esa tarea y bueno, algo les pretendo decirles sobre Hegel para que vean un poquito, ¿no es cierto?, cómo esto se desenvuelve eh, en los autores post-kantianos. Pero el punto es que Kant en la dialéctica trascendental dice, bueno, aquí hay una ilusión de conocimiento, la razón quiere llegar a una unidad, pero aquí hay una ilusión de conocimiento que afecta a estas tres grandes ideas, el alma o el yo, el mundo y a Dios. El problema de la libertad aparece con el problema del mundo, ¿ya? Porque dice, digamos, que uno, en la tercera antinomia de la dialéctica trascendental, que es por sí mismo es un problema, un nombre, ¿no es cierto? Eh, digamos, en esta antinomia, que básicamente las antinomias son dos tesis, dos propuestas filosóficas que tomadas por separado son igualmente plausibles, pero juntas no se pueden dar. ¿Ya? Entonces la antinomia es como o opto por esta o opto por aquella, y ambas son plausibles, sin embargo no puedo decidir cuál de las dos es válida.
porque si pienso el mundo desde ambas formas, me parece como contradictorio, ya como paradojal, etcétera. Bueno, ahí aparece el problema entonces de la llamada libertad trascendental, que surge, ¿no es cierto?, de la tercera antinomia, que dice básicamente que podemos pensar el mundo perfectamente como una cadena, ¿no es cierto?, de causa y efecto, donde todo lo que ocurre siempre ha estado determinado por algo que ocurre antes. Y piensen en esta cadena, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de dominó, que se botan unos a otros. Y también podemos pensar que es posible que exista un inicio ya no condicionado en el mundo, producto de una libertad, ¿ya? La libertad sería, en grandes rasgos, esta libertad trascendental sería la capacidad de iniciar algo en el mundo de manera no condicionada. Entonces, lo que Kant quiere pensar es lo incondicionado, lo que no tiene condiciones, lo que no está determinado por algo externo. ¿Ya? Kant, por lo tanto, lo que está buscando, ¿no es cierto?, es la idea de que existe una especie de sujeto, ¿no es cierto?, que es capaz de iniciar desde él mismo y por él mismo algo en el mundo. Por lo tanto, tiene todo el sentido para pensar la cuestión de la acción, de la praxis. ¿Ya? El ser humano es una fuente de acciones espontáneas, que por supuesto desde el punto de vista del conocimiento científico, ¿no es cierto?, no aparece, pero sí aparece cuando consideramos al ser humano como un sujeto que actúa, como un sujeto de la praxis. ¿Ya? Ahora bien, lo que dice en la crítica de la razón pura es que esta libertad puede ser pensada, mas no demostrada. Y la idea de Kant es que esta idea puede ser demostrada en el terreno de la filosofía práctica, el terreno de la razón práctica, de la razón en tanto facultad de un ser que tiene voluntad y que actúa. ¿Ya? Y lo que va a hacer Kant entonces, y que también lo habíamos conversado, es partir de un fenómeno de la moral, que es el sentido del deber, para desde ahí, ¿no es cierto?, determinar que existe una ley moral que determina la voluntad del ser humano de forma incondicionada, y a partir de eso, ¿no es cierto?, establecer que el ser humano es libre y autónomo. Autónomo significa que el ser humano ¿no es cierto?, es capaz de darse a sí mismo su propia ley. Autos, por sí mismo, nomos, ley. El ser humano es capaz de darse a sí mismo su propia ley. ¿Ya? Entonces, en este librito, que es la fundamentación de la metafísica de las costumbres, lo que hace es ir desde el conocimiento común de la moral, ¿ya?, desde el fenómeno del deber, para determinar la existencia de la ley moral y su versión filosófica, que sería el imperativo categórico, para luego, al final del libro, mostrar que el ser humano es autónomo, ¿ya? Y que por lo tanto, acorde a estos principios morales, ¿no es cierto?, es posible determinar entonces una nueva moral, y esa tarea, que ya va, ¿no es cierto?, desde la libertad demostrada hacia abajo, va a ser lo que va a ser en la crítica de la razón práctica. ¿Ya? Eso es la tarea a la cual se va a dar Kant en la crítica de la razón práctica, que es mostrar cómo, ¿no es cierto?, una vez que se ha probado que la libertad sí existe en el terreno de la moral, cuáles son los principios morales bajo los cuales el ser humano ha de vivir. Esa es más o menos la introducción, ¿no es cierto? ¿Y en qué estábamos? Señalando que en Kant hay un concepto que es clave, que es el concepto de la buena voluntad o se dice en alemán Gütewille, ¿ya? Dice Kant que
es esta idea que básicamente funciona como una especie de hipótesis, ¿no? Em, no hay nada bueno que se pueda pensar en el mundo, dice, sí, que no sea una buena voluntad. Entonces, lo que él va a intentar demostrar es en qué consiste esta buena voluntad. Déjenme, les voy a leer el pedacito ese que es muy cortito. Esto es de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, el primer capítulo que se llama Tránsito del conocimiento moral común de la razón al filosófico, y comienza así, dice. No es posible pensar nada dentro del mundo, ni después de todo fuera del mismo, que pueda ser tenido por bueno sin restricción alguna, salvo una buena voluntad. Luego vimos, ¿no es cierto?, que enunciaba una serie de cosas que podían ser tomadas como buenas, pero que bajo ciertos contextos también pueden ser malas, ¿ya? Los talentos, el temperamento, el carácter, los dones de la fortuna, incluso la felicidad, ¿ya? Por lo tanto, dice, todas las cosas pueden ser buenas, pero depende de cuándo, depende de dónde, depende de quién. Lo único que puede ser tenido bueno sin condición alguna, sin depende alguno, sin restricción alguna, es esta buena voluntad, ¿ya? La buena voluntad es, por así decirlo, entonces, esta especie de hipótesis a partir de la cual quiere después saltar a la idea de, del deber y de ahí postular la existencia de la ley moral. Por lo tanto, una buena voluntad va a tener las siguientes características. Primero, no va a depender de nada más que de sí misma, es decir, es autónoma. La buena voluntad es un tipo de querer que es autónomo, que no viene determinado por nada externo. Lo externo en Kant puede ser tanto la naturaleza como la sociedad. Por lo tanto, la buena voluntad no tiene sus fuentes en la naturaleza o en la sociedad. Segundo, es incondicionada y absoluta, ¿ya? Cuando habla de incondicionada, lo que nos quiere hacer pensar es que no es la buena voluntad no es algo que hagamos para otra cosa, no es un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo, es lo bueno en sí mismo, ¿ya? Y en ese sentido también es absoluta, no depende de nada, ¿no es cierto?, para ser buena, ¿ya? Es buena en sí misma. No depende de nada ni tampoco está ahí para otra cosa. Segundo, tercero, no atiende a las consecuencias. La moral de Kant es famosa por ser no consecuencialista, a diferencia, por ejemplo, de la gran, ¿no es cierto?, moral que rivalizó en la modernidad con el kantismo, que era el utilitarismo. La moral de Kant es no consecuencialista, es decir, no atiende a las consecuencias de la acción. Y tercero, importa la intención de nuestro querer. Más que la intención, uno tendría que decir la forma de nuestro querer. Es la forma en que queremos la que le interesa a Kant, no el contenido de lo que queremos. Eso también se expresa muchas veces en decir que la moral de Kant es formal y no es material, ¿ya? La moral material, ¿no es cierto?, nos dice que hay cosas buenas y malas en el mundo y que tenemos que desear las cosas buenas y evitar las cosas malas. La moral formal dice, en realidad, todas estas cosas pueden ser buenas o malas, pero en realidad la forma en la que queremos es la que importa. Ahora, no hay que olvidar entonces que la buena voluntad es, por así decirlo, la tesis de partida de algo que finalmente nos tiene que llevar a hablar sobre la libertad humana, ¿no? Probar la libertad humana. Bueno, la buena voluntad, ¿no es cierto?, tiene que ver para Kant con la razón, ¿no? La buena voluntad existe, esto que es bueno sin condiciones, sin restricción absoluto, que no mira las consecuencias, existe porque está fundamentado en la razón. Es un principio racional
y que está presente en la moral cotidiana. Probablemente la gente no tiene idea y que están siendo, eh, que tienen una buena voluntad, ¿ya? Pero digamos, sí está presente en la vida cotidiana. Y también, ¿no es cierto?, habría que aclarar qué se entiende por voluntad. La voluntad, para Kant, es la capacidad de actuar acorde a los principios que dictamina la razón práctica y que especifican cómo se debe actuar, ¿ya? La voluntad es una capacidad de actuar acorde a principios, ¿ah? No, no es simplemente el querer, el desear, así como yo deseo tomarme una taza de café o deseo tomarme un té, ¿no es cierto? Sino que es el actuar acorde a principios. Incluso después va a especificar más y va a decir, en realidad lo que hay que mirar es acorde a las máximas que actuamos, que son en el fondo como estas guías del pensamiento moral que tenemos en la cabeza, lo que tenemos que mirar para fijarnos si hay o no una buena voluntad, ¿no? Em, bueno, la buena voluntad le sirve para Kant para hacer una contraposición con el concepto ancla central, ¿no es cierto?, de Aristóteles, que era la felicidad, ¿ya? La razón en su sentido práctico, ¿ya?, apunta a la buena voluntad, no a la felicidad. Por lo tanto, la razón, el ser humano no tiene la razón para ser feliz, ¿ya?, sino que para desarrollar esto que llama una buena voluntad. Ahora, ¿por qué deberíamos desarrollar una buena voluntad? Nosotros y nosotras, ¿no es cierto?, hablamos en la clase anterior de que tenía que ver con esta idea de hacerse dignos o merecedores de la felicidad, ¿ya? Em, Porque Kant tiene la idea, y esto tiene que ver con la forma en que ve, ¿no es cierto?, la naturaleza Kant, es que todo lo que está en la naturaleza está por algo. Eso es el concepto de teleología en Kant, que es importante, por ejemplo, en la crítica del juicio. Acá no es tanto, pero hay que tenerlo en consideración. Él está hablando de la especie humana. La especie humana, como todas las especies, tiene lo que tiene por algo, ¿ya? Las jirafas tienen el cuello largo por algo, ¿no es cierto? Los osos tienen grandes pelajes por algo. El ser humano posee razón, pero a diferencia de lo que creía Aristóteles, que tenemos razón para ser felices, dice, si fuese así, quien creó la naturaleza o incluso la naturaleza en sí misma, ¿no es cierto? Si la comprendemos como una especie, ¿no es cierto?, de gran diseño, eh, nos dio una herramienta bastante poco útil para ser felices porque en realidad pareciera ser que los instintos nos guían mejor para ser felices. Eh, entonces ahí viene la pregunta, bueno, entonces, ¿para qué están los instintos? O sea, para qué está la razón? ¿Ya? Y ahí les voy a mostrar voy a dejar de compartir esto porque vamos a volver sobre ese punto, ¿no es cierto? Voy a compartirles una selección de textos que tengo de Kant. Bueno, dice, ¿no es cierto? La buena voluntad no es tal por lo que produzca o logre, sino por su idoneidad para conseguir un fin propuesto. Perdón, la buena voluntad no es tal por lo que produzca o logre, ni por su idoneidad para conseguir un fin propuesto, siendo su querer lo único que la hace buena de suyo y considerada por sí misma, resulta sin comparación alguna mucho más estimable que todo cuanto merced a ella pudiera verse materializado en favor de alguna inclinación, incluso si se quiere, del compendio de todas ellas. Cuando Kant habla de inclinación, habla de todas aquellas cosas
abarcan tanto, ¿no es cierto?, las necesidades naturales, los apetitos, podríamos señalar, los deseos, incluso aquellas cosas, aquellos, digamos, intenciones que consideramos necesarias por la comunidad en que vivimos, ¿no es cierto?, que podrían ser las costumbres, ¿no es cierto? Todo eso llama Kant las inclinaciones, y que por supuesto que pueden afectar a la voluntad, pero, digamos, serían un tipo de afectación de la voluntad, una condición externa, mientras que la buena voluntad em, es, digamos, totalmente autónoma y también, a diferencia, ¿no es cierto?, de las inclinaciones que siempre se hacen para algo más, la buena voluntad, en su propio querer, ¿no es cierto?, ya está su fin cerradito, completo, etcétera. Bueno, el punto es entonces que la buena voluntad para Kant tiene que ver con el por qué el ser humano tiene razón. ¿Ya? Entonces dice, y aquí es donde se manda esta reflexión, ¿no es cierto?, sobre el papel que tiene la razón en nuestra especie. Dice, en las disposiciones naturales de un ser organizado, esto es, teleológicamente dispuesto para la vida, asumimos como principio que dentro de dicho ser no se aloca un instrumento para cierto fin que no sea también el más conveniente y máximamente adecuado a tal fin. Esta es la teleología de Kant. O sea, todo lo que hay en un organismo vivo, ser humano es un organismo vivo, perteneciente a la naturaleza, una especie, qué sé yo, está dado para un determinado fin. Ahora bien, si en un ser que posee razón y una voluntad, su conservación, y el que todo lo vaya bien, en una palabra, su felicidad, supusiera el auténtico fin de la naturaleza, cabe inferir que ésta se habría demostrado muy desacertada en sus disposiciones al encomendar a la razón de dicha criatura el realizar este propósito suyo. O sea, está diciendo que en realidad la razón no es una muy buena herramienta si de lo que se trata es de la autoconservación, y en ese sentido tiene razón, los animales son mucho más pillos para sobrevivir que los seres humanos, e incluso que la felicidad, ¿no? Los animales pareciera ser que pueden lograr su contentamiento de forma mucho más fácil siguiendo sus instintos, sus pulsiones naturales, que el ser humano, ¿no es cierto?, con su razón. Este tema Kant lo toma en varios textos, ¿ah? Este es un texto de Historia Universal en clave cosmopolita, donde vuelve sobre esta idea de por qué la naturaleza nos hizo de tal o cual manera. Y dice, al filósofo no le queda otro recurso que intentar descubrir en el absurdo decurso de las cosas humanas un propósito de la naturaleza. La naturaleza ha querido que el hombre extraiga por completo de sí mismo aquello que sobrepasa la estructuración mecánica de su existencia animal y que no participe de otra felicidad o perfección que la que él mismo, libre del instinto, se haya procurado por medio de la propia razón. Ciertamente la naturaleza no hace nada superfluo ni es pródiga en el uso de los medios para sus fines. Por ello, el haber dotado al hombre de razón y de la libertad de la voluntad que en ella se funda, constituye un claro indicio de su propósito con respecto a tal equipamiento. El hombre no debía ser dirigido por el instinto, sino que debía extraerlo todo de sí mismo. Se diría, se diría que a la naturaleza no le ha importado en absoluto que el hombre viva bien, sino que se vaya abriendo camino para hacerse digno por medio de su comportamiento de la vida y el bienestar. ¿Ya? Esto, digamos, aquí está el punto, digamos, fuerte que está planteando Kant, ¿no es cierto? Y que nos sirve ya para mirar una cosa. La, la fundamentación de la moral que Kant nos va a proponer no se apoya para nada en la naturaleza, ni tampoco tiene interés en la cuestión de la felicidad. No es lo que Kant, ¿no es cierto?, le atormenta filosóficamente, sino que esto otro, ¿no es cierto?, que dice la razón está en el ser humano para que saque de sí mismo, o sea, del propio ser humano, de lo que haga el ser humano, de las acciones del ser humano, ¿no es cierto?, todo aquello que sobrepasa la estructuración mecánica de su existencia animal, es decir, todo aquello
que va más allá de nuestra existencia animal, podríamos decir, ya, la cultura, la religión, la filosofía, todo eso eh, que salga de sí mismo, que salga de su razón y que eso que nos perfecciona en tantos seres humanos, ¿ya? No venga por el instinto, por la naturaleza, sino de la razón. Es decir, el ser humano es un ser que se perfecciona, que progresa, podríamos decir, ¿ya? Pero esa razón no viene determinado con un mecanismo evolutivo natural, sino que es obra de la razón humana, ¿ya? Y cuando habla de razón, está hablando, digamos, de la razón, pero además habla de la libertad de la voluntad que en ella se funda. Es decir, la voluntad es libre porque se funda en la razón, ¿ya? Y además, ¿no es cierto? S- Tenemos esta libertad de la voluntad que se funda en la razón para que el ser humano se vaya abriendo camino, se vaya perfeccionando en el fondo, para hacerse digno por medio de su comportamiento de la vida y el bienestar. Es decir, el ser humano tiene que hacerse digno. Ese es el punto. Tenemos una razón para hacernos dignos, ¿ya? Y eso tiene que ver con la libertad. En la medida en que nuestra voluntad es libre porque es racional, el ser humano se hace más digno porque está en condiciones de sacar de sí todo lo que estructura su vida por encima de las cuestiones biológicas, ¿no es cierto?, animales, etcétera. Y si esto es así, la dignidad del ser humano eh, no tiene que ver con la felicidad, sino que tiene que ver con esta, digamos, con que todo lo que se ha ganado lo ha sacado de sí mismo, ¿no? Vamos a, digamos, ponerle por ahora el nombre de autonomía, pero eso es básicamente lo que Kant está intentando pensar, la autonomía del ser humano. El que el ser humano no depende de nada, no depende su vida, ¿no es cierto? Que le vaya bien o mal en la vida no depende de Dios, no depende, ¿no es cierto?, de la sociedad, no depende de la naturaleza, no depende de los instintos. Nuestra dignidad es algo que depende de cada uno y que todos tenemos, todas y todos tenemos. ¿Por qué? Porque es racional, ¿eh? Y es nuestro comportamiento en la medida en que se basa en aquello, ¿no es cierto?, que nos constituye moralmente, lo que nos, digamos, nos asegura esa dignidad. ¿Qué tipo de comportamiento? Entonces uno se podría preguntar es el que nos hace dignos. Bueno, el que se funda en la razón. ¿Y cuál es eso? El de la buena voluntad, el que es incondicionado, el que no está guiado por las inclinaciones naturales, etcétera. Por lo tanto, uno podría decir el sentido de la especie humana, el sentido de la vida humana en Kant y el sentido de por qué decimos que el ser humano es racional es porque es moral. Y por qué es moral es porque puede tener una voluntad incondicionada, absoluta, etcétera. No sé si se entiende esto, pero digamos, estamos aquí ante una antropología bastante distinta, porque no se trata que el ser humano tiene razón porque es inteligente y busca adaptarse de mejor manera a su medio, o porque puede fabricar herramientas, o porque, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de desarrollar objetos culturales complejos. No, lo que está hablando Kant es que lo importante de la razón y el para qué tenemos razón es para ser morales, ¿ya? Y coloca en el centro de esa moralidad, o como el objetivo de esa moralidad, la dignidad, ¿ya? Para hacerse digno. El ser humano tiene que hacerse digno por su conducta. Y su conducta es moral porque, ¿no es cierto?, puede fundarse en la razón. Esto ya volvemos a la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Dice, ha de reconocerse sobradamente que la opinión de quienes
atemperan mucho hasta reducirlos a cero, jactanciosos encomios hacia las ventajas que la razón debiera procurarnos con respecto a la felicidad y el contento de la vida, no es en modo alguno un juicio huraño ni desagradecido para con las bondades inherentes al gobierno del mundo, sino que bajo tales juicios reposa como fundamento implícito la idea de un propósito muy otro y mucho más digno de su existencia, propósito para el cual, y no para la felicidad, se halla por entero específicamente determinada la razón, un propósito ante el que, en cuanto condición suprema, tienen que postergarse la mayoría de las miras particulares del hombre. Em, Aquí, digamos, vuelve sobre la misma idea. El ser humano no tiene la razón para ser feliz, ¿ya? Sino que es para otro propósito, y ese propósito es en relación a, digamos, a este hacerse digno, ¿ya? Y ese propósito es tan alto de que cualquier otra finalidad humana, ¿no es cierto? El bienestar, la reproducción, ¿no es cierto? Cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir que le pueda dar sentido a la vida humana, no es tan importante como este propósito que tiene que ver con el hacerse digno. Continúa más adelante. En cuanto a la razón nos ha sido asignada como capacidad práctica, esto es como una capacidad que debe tener influjo sobre la voluntad. Entonces, el auténtico destino de la razón tiene que consistir en generar una buena voluntad en sí misma y no como medio con respecto a uno u otro propósito. ¿Ya? El destino de la razón, nos está diciendo, es la buena voluntad. ¿Ya? ¿Y qué es la buena voluntad? Hacer, ¿no es cierto?, lo que es debido, lo moralmente correcto, que no depende, ¿no es cierto?, ni de las costumbres que me enseñaron, ni de los instintos, ¿no? Es determinar algo que es bueno racionalmente, que no dependa de nada externo, que no esté condicionado a nada, ¿ya? Eh, la buena voluntad no tiene un propósito ulterior, es buena en sí misma. Y la buena voluntad, por lo tanto, el comportamiento moral, racional del ser humano es lo que explica por qué tenemos razón. ¿Ya? Es el sentido de tener razón, no es la felicidad, sino es la buena voluntad. Entonces, mientras veíamos que en Aristóteles la felicidad era el centro, ¿no es cierto?, de toda su teoría ética, acá la buena voluntad es el centro de la teoría eh, kantiana, o por lo menos, ¿no es cierto?, hasta este momento la buena voluntad aparece como contrapuesta a la felicidad y aparece como lo que le da todo el sentido, ¿no es cierto?, a que tengamos razón, a todo ese tipo de cosas. Continúa después, para desarrollar el concepto de una buena voluntad que se amable por sí misma, sin un propósito ulterior, ¿ya? O sea, es decir, sin el propósito ulterior, es decir, que no nos interesa la buena voluntad porque vamos a conseguir algo con eso, sino que es buena en sí misma, no es por sus consecuencias que nos interesa la buena voluntad, ¿ya? Como quiera que se da ya en el sano entendimiento natural y no precisa tanto ser enseñado cuanto más bien explicado, para desarrollar, decía, este concepto que preside la estimación del valor global de nuestras acciones y constituye la condición de todo lo demás, vamos a examinar antes el concepto del deber, el cual entraña la noción de una buena voluntad, si bien bajo ciertas restricciones y obstáculos objetivos, que lejos de ocultarlo, hacerlo irreconocible, más bien lo resaltan con más claridad gracias a ese contraste. La buena voluntad entonces está contenida, ¿ya?, en el concepto de sentido común del deber, ¿ya? Es decir, a través del deber se nos aparece, ¿no es cierto?, esta buena voluntad que Kant, ¿no es cierto?, la ha elevado al punto de vista, ¿no es cierto?, de lo más importante. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué es el deber? Para poder llegar entonces a la buena voluntad y finalmente, em, a partir de eso, ¿no es cierto?, determinar todo lo demás. Bien, aquí en esta parte Kant eh,
Kant, ¿no es cierto?, va a colocar un par de ejemplos para mostrar que el deber existe, ¿no? Voy a leer acá, no está aquí en el Power, pero se los voy a leer porque esta parte es muy importante. Vamos a tener clase hasta las 10 un cuarto, 10 y media, ¿ya? Porque igual para hacerlo todo seguido, ¿no es cierto? Y para que tampoco se nos haga tan largo y tan pesado bajo este formato. Dice lo siguiente, esto es la página 86 de la Fundamentación para una Metafísica de las Costumbres. Voy a tomar un poquito de café. Entonces lo que está intentando es identificar qué acciones podemos llamar acciones que son, ¿no es cierto?, hechas en relación al deber. Está explorando ahora el concepto de deber. Omito aquí todas aquellas acciones a las que ya se reconoce como contrarias al deber, aun cuando puedan ser provechosas para uno u otro propósito. Acciones contrarias al deber sería, por ejemplo, robar. Ahora uno podría decir robar a veces es bueno si yo tengo hambre, por ejemplo, y me robo una zanahoria del supermercado, me la como porque tengo hambre. Bueno, eso quizás, digamos, uno podría decir desde el punto de vista mío que yo tengo hambre es bueno, desde el punto de vista del supermercado es malo. Pero ahí entramos en todos estos conceptos que son buenos para algunos, pero malos para otros, y eso es lo que Kant quiere evitar. ¿Ya? Por lo tanto, incluso llega a reconocer, a veces hay cosas que podríamos llamar malas, que para ciertas personas son buenas dada su condición. ¿No? Entonces, repito, dice, omito aquí todas aquellas acciones a las que ya se reconoce como contrarias al deber, aun cuando puedan ser provechosas para uno u otro propósito, pues en ellas ni siquiera se plantea la cuestión de si pudieran haber sucedido por deber, dado que incluso lo contradicen. También dejo a un lado aquellas acciones que son efectivamente conformes al deber y hacia las que los hombres no poseen ninguna inclinación inmediata, pero las ejecutan porque alguna otra inclinación las mueve a ellos. Bueno, aquí está señalando todos aquellos casos en los que uno hace lo que debe hacer, pero no porque le nazca, por así decirlo, sino porque está obligado. Por ejemplo, cuando, ¿no es cierto?, uno hace algo que podríamos decir que es bueno, pero porque está obligado por la ley, porque dinero mirando. ¿Ya? Por lo tanto, digamos, no serían operaciones conformes al deber, pero no por deber. Kant hace esa distinción, lo que es conforme al deber con aquello que es hecho por deber. Pues en estos casos resulta fácil distinguir si la acción conforme al deber ha tenido lugar por deber o en función de algún propósito egoísta. Una de las cosas que contrapone harto Kant es cuando uno actúa por deber y cuando uno actúa movido por intereses, por lo que él llama inclinaciones. Ahora, las inclinaciones siempre tienen algún elemento de egoísmo. Por lo tanto, actuar por deber significa la renuncia al egoísmo. ¿Ya? Pero es una renuncia bien especial, porque uno podría decir, por ejemplo, yo me puedo sacrificar por el otro. ¿Ya? Si, no sé, imagínense una persona que está gravemente enferma y yo digo, bueno, tengo tantas cosas interesantes que hacer, pero la voy a ir a cuidar. Lo hago por ella. Pero en realidad Kant dice, no, 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 usted lo está haciendo por usted porque tiene una relación, qué sé yo, de cariño, afecto por esa persona, imagínense su mamá, pero no lo está haciendo, ¿no es cierto? Lo está haciendo igual por egoísmo, porque en el fondo voy porque a mí me preocupa, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos por inclinación, incluso aquello que llamamos simpatía para Kant, no es el deber, porque el deber en el fondo es la renuncia a cualquier cosa que pudiera venir desde mi yo empírico, es decir, desde lo que tiendo, no sé, desde lo que tiende a gustarme, desde lo que tiendo a sentir alguna inclinación. El deber es, por así decirlo, frío, ¿no es cierto? Es bueno, pero frío, si no sé si se entiende esto. Pero el deber para Kant siempre es una cosa que uno hace porque sabe que tiene que hacerla, porque es correcto que tiene que hacerla, no porque, ¿no es cierto?, hay un carabinero mirando, ni tampoco es porque no quiero verme como un desgraciado frente a los demás, pero aún así tampoco es algo que, ¿no es cierto?,
no es algo, ¿no es cierto?, que mueva nuestra humanidad, nuestra calidez humana, ¿no es cierto?, nuestros sentimientos de bondad, ¿no es cierto? Kant quiere separar la moral de cualquier tipo de empatía, ¿no es cierto? Kant estaría muy contrario a este discursito, ¿no es cierto?, hoy día tan común de la empatía, de que hay que ser empático. Kant dice, no, hacer lo correcto o actuar con justicia con otro no tiene nada que ver con ser empático con la persona, ni entender lo que le pasa, ni eso, sino que determinar, ¿no es cierto?, cuál es mi deber con esa otra persona, en tanto, ¿no es cierto?, es una persona moralmente em, en tanto es un ser considerable moralmente, ¿no? Y todos los seres humanos son seres considerables moralmente, ¿ya? Esta diferencia, está hablando, ¿no es cierto?, la diferencia entre actuar por deber, actuar conforme al deber, eh, resulta mucho más difícil de apreciar cuando la acción es conforme al deber y el sujeto posee además una inclinación inmediata a ella. Así, por ejemplo, resulta sin duda conforme al deber que un almacenero no cobre más a su cliente en experto, suponemos un niño que lo mandaron a comprar leche, ¿no es cierto?, en el almacén, y allí donde abundan los comercios, el comerciante prudente tampoco lo hace, sino que mantiene un precio fijo para todo el mundo, de suerte que hasta un niño puede comprar en su tienda tan bien como cualquier otro. Aquí en este caso, estamos pensando en un almacenero, ¿no es cierto?, que hace lo que corresponde, le cobra lo debido, incluso hasta un niño que lo podría fácilmente engañar con el vuelto, qué sé yo, le cobra lo debido, ¿ya? Y está interesado en cobrarle lo debido, ¿por qué? Porque está en un barrio comercial, ¿no es cierto?, donde quiere hacerse una buena reputación de ser un almacenero, ¿no es cierto?, que, que actúa correctamente. Por lo tanto, su acción es conforme al deber y además él está interesado, pero no es por deber. ¿Sí? Por lo tanto, uno se ve servido honradamente. Eso no basta para creer que por ello el comerciante se ha comportado así por deber y siguiendo unos principios de honradez. Su beneficio lo exigía. ¿Ya? El tener buenos clientes, el que la gente vaya a su tienda, pasa porque no los engañe con el vuelto. Mas tampoco cabe suponer aquí que por añadidura debería tener una inclinación inmediata hacia los clientes. Tampoco lo debiera hacer, ¿no es cierto?, porque le caen bien sus clientes o porque le interesan. Insisto, el actuar por deber para Kant es frío, no es empático, no viene del sentimiento. Viene a decir, chuta, no debo hacer esto porque mi razón me dice que no debo hacer esto. No porque les tenga buena, no porque me interesen, no porque los quiera. Es simplemente por algo racional. Su beneficio lo exigía, mas tampoco cabe suponer aquí que por añadidura debería tener una inclinación inmediata hacia los clientes para no hacer discriminaciones entre unos y otros en lo tocante al precio por afecto hacia ellos. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense, ¿no es cierto? El almacenero nos dice, no, ¿cómo le voy a cobrar, ¿no es cierto?, usted, señora Juanita, más que al caballero, a don Pedro. No puedo hacer eso. Ustedes dos son mis clientes y los quiero a los dos mucho. Kant dice, no, eso no es actuar por deber, eso es actuar conforme al deber y además está actuando, ¿no es cierto?, este almacenero desde su egoísmo. Consiguientemente, tal acción no tiene lugar por deber ni tampoco por una inclinación inmediata, sino simplemente con un propósito interesado. Y aquí viene el ejemplo que sería el ejemplo que coloca Kant de una acción por deber, no conforme al deber, sino por deber. En cambio, y esto está aquí, eso sí lo tengo acá, un pedacito de eso. En cambio, conservar la propia vida supone un deber y además cada cual posee una inmediata inclinación a ello. Pero por esa causa, el angustioso desvelo que tal cosa suele comportar para la mayoría de los hombres no posee ningún valor intrínseco y su máxima carece de contenido moral alguno. Preservan su vida conforme al deber, mas no por mor del deber. Por contra, cuando los infortunios y una pesadumbre desesperanzada han hecho desaparecer por completo el gusto hacia la vida, si el desdichado desea la muerte, mas indignado con su destino que pusilánime o abatido,
pero conserva su vida sin amarla, no por inclinación o miedo, sino por deber, entonces alberga su máxima un contenido moral. ¿Ya? Este es el ejemplo que coloca Kant, ¿ya? Y lo vamos a diseccionar para ver en el fondo qué es lo que hay acá. Déjenme correr un poquito. Bueno, lo primero que dice, ¿no es cierto?, es que de cierta manera el amor que cada uno tiene a su propia vida es una inclinación, ¿ya? Y por lo tanto es una acción, cada uno conserva su vida porque ama su vida, pero eso es conforme al deber, ¿ya? Dice, por esa causa, por la inclinación que tenemos, ¿no es cierto?, a conservar la propia vida, el angustioso desvelo que tal cosa suele comportar para la mayoría de los hombres, ¿qué cosa? Digamos, el conservar la propia vida, ¿no es cierto? Un desvelo, dice, un ocuparse, un quehacer, ¿no es cierto? Una inquietud carece carece de contenido moral alguno. Preservan su vida conforme al deber, mas no por mor del deber. Por contra, cuando los infortunios y una pesadumbre desesperanzada han hecho desaparecer por entero el gusto hacia la vida, si el desdichado desea la muerte, más indignado con su destino que pusilánime o abatido, pero conserva su vida sin amarla, no por inclinación o miedo, sino por deber, entonces alberga su máxima un contenido moral. Em, Aquí está, ¿no? O sea, está poniéndonos un caso, es un ejemplo poco, digamos, difícil, donde hay alguien que está viviendo una vida absolutamente, ¿no es cierto?, desdichada, llena de infortunios, desesperanzada, o sea, esto no va a mejorar, ¿ya? Y conserva su vida, decide no morir, ¿ya? Decide no matarse. A pesar de que está todo mal, decide no matarse, ¿ya? Decide no matarse no por miedo, por ejemplo, ¿a qué? A que, por ejemplo, Dios, ¿no es cierto?, castigase a alguien que comete el pecado del suicidio. Tampoco por inclinación, porque su vida ya no le da ninguna satisfacción. En ese caso, si una persona decide conservar su vida sin amar su vida y decide no matarse por, digamos, eh, no por miedo, sino simplemente porque no debe hacerlo, eso es una acción por deber. Si se fijan bien, Kant está pensando que nosotros tenemos una capacidad de hacer lo que corresponde, incluso si nada de nuestra vida nos generara contento alguno, es decir, vaciado de cualquier tipo de placer, felicidad, ¿no es cierto?, bienestar. ¿No? Y uno podría decir, si eso se aplica a la propia vida, también uno podría señalarlo respecto al otro. Uno debiese hacer lo que corresponde, lo que es justo, lo que es debido con un otro, aunque uno no sienta ningún tipo de aprecio por esa persona, es decir, pensar en la persona que te cae más mal, tu peor enemigo, ¿no es cierto? Uno igual tiene un deber moral con esa persona, ¿ya? Y tampoco actúas por miedo, tampoco actúas por la sanción social, porque te vayan a funar, porque, ¿no es cierto?, porque hay un carabinero mirándote, tampoco actúas por eso. Entonces es muy raro, digamos, y uno entiende por qué Kant, ¿no es cierto?, si bien tiene esta fuerza, porque finalmente se trata de una moral que no pide permiso, porque está absolutamente, ¿no es cierto?, brota de cada uno de nosotras y nosotros, ¿no es cierto?, brota de ahí, que no depende de nada, ¿ya? Que no está ahí para nada, ninguna otra cosa, es un deber, ¿no es cierto?, incondicionado, pero que al mismo tiempo pareciera que no tiene nada que ver con cada uno de nosotros, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos, nuestros afectos, ¿ya? Eso de alguna manera, ¿no es cierto? Hegel se lo va, digamos, a mostrar, que la razón, la moral en Kant es una moral fría, descorazonada, ¿no? Es una moral casi inhumana.
Y Hegel dice, bueno, en nombre de esa moral casi inhumana, ¿no es cierto? Podemos cometer atrocidades, por lo tanto hay algo aquí en esta despersonalización de la moral, en esta desafectación de la moral de Kant, que podría eventualmente, ¿no es cierto?, llevarnos a que el bienestar del otro no nos importa nada. Y hay un ejemplo, no lo tengo aquí lamentablemente. Y hay un ejemplo que siempre ponen como este carácter un poco brutal de la moral de Kant, donde hay una persona, ¿no es cierto?, que está huyendo de un asesino y se va a esconder a una casa y le pide al dueño de la casa que por favor, ¿no es cierto?, no le, ¿no es cierto?, no le diga a su asesino que está ahí. Pero digamos, el dueño de casa es kantiano, ¿no es cierto? Y Kant prohíbe absolutamente la mentira. O sea, no se puede mentir para Kant, no se debe mentir bajo ninguna circunstancia, siempre hay que decir la verdad. Incluso aunque un asesino estuviese buscando, ¿no es cierto?, a, a una persona. Entonces llega el asesino y si es kantiano, ¿no es cierto?, debiera decirle, no, en realidad, ¿no es cierto?, esta persona está allá arriba en el ático, qué sé yo. Es decir, Kant sería, digamos, un tipo que sería capaz de entregar a Ana Frank a los nazis. Hay autores que critican mucho a Kant, ¿no es cierto?, este rigorismo, este formalismo vacío de la ética kantiana, se la critican mucho. En cambio, hay otras personas que dicen, en realidad, digamos, aquí se más bien una especie de limpieza teórica de un concepto y que los ejemplos de Kant, si bien no son los más, digamos, los más claros, apuntan a algo que efectivamente eh, le da sentido, ¿no es cierto?, al universalismo ético, que es la idea de que en realidad, si yo quiero determinar unos deberes morales universales, efectivamente, el de dónde nació una persona, su color de piel, su género, sus costumbres, sus estilos de vida, eh, ni cualquiera de esas cosas debiesen importarme a la hora de que yo determine cuál debe ser el trato justo que tengo que tener con esa persona. Porque si no, la moral es relativa. Pues entonces, bueno, me preocuparé de aquellas personas, ¿no es cierto?, que tienen mi misma ideología, que tienen mi misma religión, que se parecen a mí, que hablan mi mismo idioma, ¿no es cierto? Y bajo esas circunstancias, entonces, la moral sería simplemente un conjunto de costumbres que valen para una determinada comunidad, pero para otra no. ¿Ya? Entonces, bueno, Kant tiene, ¿no es cierto?, tiene un punto, por así decirlo, ¿no? Pero está pensando todo como buen filósofo, con una radicalidad que a mí me parece interesante destacar. Está pensando en el fondo cómo podríamos tener un deber de tal manera tan fuerte, ¿no es cierto?, nos, eh, que no hubiera nada de nosotros comprometido en ese deber. ¿Ya? Y bueno, ahí está el ejemplo. Esta persona, imaginen una persona que está en un hospital, está sufriendo porque tiene un cáncer muy grave, ¿no es cierto? Su vida es una miseria, está solo, ¿ya? Y en vez de suicidarse, en vez de pedir la eutanasia, sigue viviendo. ¿Ya? Y no pide la eutanasia no porque tenga miedo de que Dios lo va a castigar, imaginemos que un católico, ¿no es cierto?, sino porque no debe matarse. Podemos determinar algo bueno separando de tal forma, de manera tan radical, todos nuestros intereses. Podemos determinar, ¿no es cierto?, lo bueno de esa forma. Bueno, ese es el desafío de Kant, de tener una moral desinteresada, una moral que, digamos, esté absolutamente vaciada de este tipo de cosas. Bien, son las 9:52. Hasta el momento, lo que se ha dicho queda claro. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Si es que están ahí todavía. Ya, gracias por contestar, Florencia. Eh, bien, vamos a continuar.
Déjenme ver. Uy, no me acuerdo. Ya, aquí coloca otro ejemplo. Estamos en la página 86 87 de la Fundamentación para una Metafísica de las Costumbres. Sigue dando estos ejemplos. Acuérdense que lo que quiere hacer Kant en esta parte es mostrar que existe la noción del deber en las personas comunes y corrientes, pero que muchas veces está confundido por esto actuar conforme al deber y no por deber. Ahora, si él demuestra que existe la acción por deber, entonces ya puede, ¿no es cierto?, plantear de por qué existe esa noción por deber, que en el fondo es una expresión de lo que él llama la buena voluntad, y luego mostrar filosóficamente entonces qué es esa buena voluntad, cómo se relaciona con la razón. Eso es el caminito que está haciendo Kant. Recuerden que vamos a seguir unos 20 minutos, una media hora más, y de ahí dejamos para que puedan ustedes dedicarse a sus otras cosas. En la página 87 dice, después dice, ser caritativo allí donde uno puede serlo supone un deber. Y además hay muchas almas tan compasivas que, sin contar entre sus motivos la vanidad o el interés personal, encuentran un íntimo placer en esparcir júbilo a su alrededor y pueden regocijarse con ese contento ajeno en cuanto es obra suya. Pero yo mantengo que semejante acción en tal caso, por muy conforme al deber y amable que sea, no posee pese a ello ningún valor genuinamente moral, sino que forma una misma pareja con otras inclinaciones como verbigracia, esa propensión al honor que cuando por fortuna coincide con lo que de hecho es conforme al deber y de común utilidad, resulta por consiguiente tan honorable como digna de aliento y encomio, mas no merece tenerla en alta estima, pues a la máxima le falta el contenido moral, o sea, el hacer tales acciones no por inclinación, sino por deber. Bueno, aquí estoy pensando, estamos en Navidad, ¿no es cierto? Yo creo que todos vieron alguna vez este famoso, un cuento de Navidad, ¿no es cierto? Donde está este avaro que se llama Ebenezer Scrooge, eh, avaro y codicioso Ebenezer Scrooge, ¿no es cierto? Que trata muy mal a toda la gente, que es un egoísta, qué sé yo, y en la víspera de la Navidad lo visitan tres fantasmas, se da cuenta, ¿no es cierto?, de lo horrible que es la vida cuando uno es un desgraciado con los demás, cuando coloca el dinero por encima de todas las cosas. Charles Dickens en ese sentido era muy crítico de la moral burguesa y su relación con el dinero. No era un autor socialista, pero sí pensaba que había algo en el capitalismo decimonónico del siglo XIX que convertía a la gente en personas muy frías, muy calculadoras, ¿no es cierto?, codiciosas, muy utilitarias. Y en toda esa historia, ¿no es cierto?, lo que muestra es el valor de otros sentimientos, como el amor, ¿no es cierto?, como la amistad, ¿ya? El por qué son esos sentimientos los que vuelven la vida humana un hogar habitable, ¿ya? Y bueno, están estos tres fantasmas, ¿no es cierto?, que visitan a Ebenezer Scrooge, y él, por supuesto, después, ¿no es cierto?, de estas experiencias, de estas revelaciones, cambia, ¿no es cierto?, y empieza a tratar al mundo de manera a ser amable, ¿no es cierto?, a ser altruista, digamos, a incluso a sentirse feliz ayudando a los demás, como una especie de padre hurtado, ¿no? Contento, señor, contento, mientras ayudo a los demás, ¿no es cierto?, me siento feliz, el altruismo en todo lo bonito que tiene, ¿no es cierto? Eh, y Kant nos dice, bueno, eso tampoco es moral, ¿eh? También es una inclinación. Incluso hasta el altruismo, la acción altruista por el otro, ¿no es cierto? Por sentirnos que somos buenos o por alegrarnos porque al otro le vaya bien, tampoco es algo que tiene un contenido moral. Por lo tanto, un cuento de Navidad no sería un cuento kantiano, sino un cuento tal vez, ¿no es cierto?, utilitarista o rusoniano, ¿no? Pero no sería kantiano, porque Kant no aceptaría, ¿no es cierto?, esta, este júbilo, ¿no es cierto?, que después descubre Benicio Scrooge en ayudar a los demás. Ni tampoco el honor, ¿no? Tampoco el honor, tampoco el que te tengan por buen ciudadano o ciudadana, ¿no es cierto?, ayudando a los demás,
cumpliendo con un deber cívico, tampoco, ¿no? Todas esas cosas son conforme al deber. Entonces dice, solo en el caso, y aquí está esta parte de nosotros, solo en el caso de, aquí, de que aquel filántropo, o sea, esta persona que ayuda a los demás, ¿ya? Viera nublado su ánimo por la propia pesadumbre y ésta suprimiese cualquier compasión hacia la suerte ajena, quedándole todavía capacidad para remediar las miserias de los demás. Pero esa penuria extraña no le conmoviera por estar demasiado concernido por la propia. Y una vez que ninguna inclinación le incitase a ello, lograra desprenderse de tan fatal indiferencia y acometiera una acción exclusivamente por deber al margen de toda inclinación. Entonces, y solo entonces, posee tal acción su genuino valor moral. ¿Ya? Fíjense, aquí aplicó entonces el mismo concepto que había aplicado el caso de una persona, ¿no es cierto?, que se mantiene viva eh, por deber, ¿ya? Porque le ha perdido todo el gusto a la vida, ¿ya? La vida se le ha transformado en una mierda, entonces ya no quiere vivir, pero se mantiene vivo por deber, y acá es hacer algo por los demás, pero por deber, ¿ya? Vaciado de cualquier inclinación, ¿ya? Podríamos poner el mismo caso de una variación del cuento de Dickens, ¿no es cierto? Y supongamos que después de la visita de los tres fantasmas, Ebenezer Scrooge se convierte en kantiano. Y por lo tanto termina odiando su vida, termina despreciando, ¿no es cierto? Termina despreciando la vida en general, ¿no? Ya no le interesa el dinero, cree, ¿no es cierto?, que todos esos amores y esas amistades se han perdido irremediablemente, está profundamente deprimido, siente debo por la vida, por el mundo, por los demás muy grande, ya no siente amor alguno, ¿no es cierto? Y aún así, este Ebenezer Scrooge deprimido fuera capaz de hacer lo correcto por los demás, ¿ya? En ese caso sería kantiano. Si no este Scrooge, ¿no es cierto?, que hace las cosas por digamos, por el bien de los demás, ¿no? Porque si lo haces por el bien de los demás, es porque a ti te interesa el bien de los demás y eso ya es una inclinación. Y eso Kant dice, no, para afuera, no es por deber eso, conforma al deber. Si tú haces algo por los demás y tienes una indiferencia a su vez a las cualidades personales de esa otra persona, hay por deber. Por lo tanto, al hacer las cosas por deber, uno podría hacer las cosas por deber a las personas que te caen peor, a los enemigos, ¿no es cierto? A, a personas que uno desconoce totalmente. Y también no le interesaría a uno realmente el hacer las cosas por deber respecto a lo que le pasa al otro. Por lo tanto, la suerte del otro es indiferente. No es para que el otro esté mejor, es porque es por deber nomás, al margen de toda inclinación. Entonces uno dice, chuta, pero qué, ¿cómo entender esto, no? Porque parece tan raro, una moral tan rara, ¿no es cierto? Donde en realidad hago las cosas, pero sin que haya nada, ¿no es cierto?, que me interese a mí, y tampoco es por un interés del otro, ¿ya? Donde pareciese ser que la condición para actuar por deber es que en realidad la vida me parezca nada, ¿no es cierto?, una indiferencia total hacia mí mismo, hacia la vida en general, hacia el otro. Bueno. Insisto en el punto, no malinterpretemos a Kant, porque Kant lo que está haciendo, igual como hacen todos los filósofos, igual como lo hace Descartes en sus obras, ¿no es cierto?, es llevarnos, es colocarnos en, en situaciones o ejemplos muy radicales para hacernos, para llevarnos al punto donde quieren llevarnos. Y el punto de Kant es que existen las acciones por deber. Es posible pensar que alguien actúe por deber a ese nivel. Obviamente, uno podría decir que en lo cotidiano no actuamos así, y está bien que no actuemos así. Él está haciendo una demostración filosófica, que es otra cosa, ¿eh?
La filosofía no, cuando quiere fundamentar una moral filosófica, no quiere fundamentar una moral, ¿no es cierto?, que ha de aplicarse como una especie de doctrina a todas las áreas de la vida y que ha de aplicarse al pie de la letra, sino que le interesa demostrar la, que unos principios racionales son aplicables en la vida, ¿no? Que es posible fundamentar la moral más allá de toda inclinación, de manera incondicionada, lo que llama la buena voluntad. Eso es lo que le interesa mostrar, que la buena voluntad es posible como fundamento. Y a partir de ese fundamento, entonces determinar todas las otras cosas, cómo debemos comportarnos con los demás, etcétera, las virtudes y todo lo demás. ¿Ya? Pero lo que interesa es mostrar eso. Entonces está poniendo ejemplos radicales. Y la radicalidad está clara, digamos, es casi como cuando Descartes, ¿no es cierto?, esto es muy cartesiano, porque lo mismo que hace Descartes cuando está frente, ¿no es cierto?, a la chimenea y dice, puedo imaginar que todos estos colores que veo, ¿no es cierto?, no son reales, que incluso un genio, ¿no?, ha puesto en mí, me está engañando constantemente. Bueno, ¿qué queda después de eso? Para Descartes es un cogito que piensa, es un algo que piensa, ni siquiera lo podemos describir, es un algo que piensa. Hay actividad pensante en algo que ni siquiera sabemos todavía qué es. Después, ¿no es cierto? Descartes va a intentar describir qué es esa sustancia pensante, de qué está hecha, qué sé yo. Acá hay una experiencia moral, una razón moral pura que está identificando ahí en estos casos radicales de alguien que actúa por deber puro. Está identificando ese amor puro. Ahora, eso que está identificando como puro es la libertad. Entonces, por eso Kant, ¿no es cierto?, es tan radical, porque le interesa mostrar que el que está en juego ahí es que el ser humano puede ser radicalmente libre. Y si es radicalmente libre, entonces no está condicionado por nada, ni por la naturaleza, ni por Dios, ni por su sociedad, etcétera. Somos libres y, para ponerlo en términos de Sartre, ¿no es cierto?, somos una conciencia para sí y no en sí, ¿no? Nuestra libertad, ¿no es cierto?, siempre está presente. Y la libertad es algo, ¿no es cierto?, que estamos condenados, ¿no es cierto?, porque ontológicamente somos libres. El vivir supone la libertad. Vamos a estirar después el chicle y vamos a ver cómo ya Kant llega un poco a esas afirmaciones más ontológicas. Pero aquí, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es probar de que uno puede ponerse en el caso de que exista una acción por deber. Ah, denme un minutito. Piensa antes de pasar a esto otro, dice, eh, de solo en el caso de aquel filántropo hubiera nublado su ánimo por la propia pesadumbre y ésta suprimiese cualquier compasión hacia la suerte ajena, quedándole todavía capacidad para remediar las miserias de los demás, pero esa penuria extraña no le conmoviera por estar demasiado concernido por la propia, y una vez que ninguna inclinación le incitase a ello, lograra desprenderse de tan fatal indiferencia y acometiera la acción exclusivamente por deber, al margen de toda inclinación. Entonces, y solo entonces, posee tal acción su genuino valor moral. Es más, eso sigue a continuación, dice, si la naturaleza hubiera depositado escasa compasión en el corazón de alguien que, por lo demás, es un hombre honrado, y éste fuese de temperamento frío e indiferente a los sufrimientos ajenos, quizás porque él mismo acepta los suyos propios con el peculiar don de la paciencia y lo resiste con una fortaleza que presume, o incluso exige en todos los demás. Si la naturaleza, digo, no hubiera configurado a semejante hombre para ser
propiamente un filántropo, ¿acaso no encontraría todavía en su interior una fuente para otorgarse a sí mismo un valor mucho más elevado que cuanto pudiese provenir de un temperamento bondadoso? Por supuesto, precisamente ahí se cifra el valor del carácter, que sin parangón posible representa el valor supremo de la moral, a saber, que se haga el bien por deber y no por inclinación. Esto lo dice en la página 89. Decir, Kant se pone en el caso de que, llamémoslo los temperamentos, ¿no es cierto? Estas como cualidades naturales que tenemos, por así decirlo, eh, que vienen como en cada uno de nosotros y nosotros. Hay gente que tiene tendencia a ser más sensible, por ejemplo, a ser más bondadosa, a ser más amable, y otros a ser más odioso, más indiferente. Supongamos que por naturaleza, ¿no es cierto?, alguien nace bastante indiferente, pero que es capaz de ser honrado y, digamos, pero no siente mucha compasión por los demás. Es un temperamento frío, ¿ya? El valor, el valor del carácter, dice Kant, no reside entonces en lo que viene naturalmente en nosotros, en nuestros sentimientos más espontáneos, nuestras inclinaciones. El carácter se supone que es, en el fondo, em, lo que forjamos la vida, ¿no? El carácter no es el temperamento, no a partir de las decisiones que vamos tomando en la vida. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la introducción al curso. El valor del carácter, es decir, un buen carácter, un mal carácter, el carácter que merece ser elogiado, el carácter que merece, no reside en que tenga buena disposición, este buen genio, sino en que haga las cosas por deber y no por inclinación. Ese es el supremo valor moral. El supremo valor moral es hacer las cosas por deber, es decir, respondiendo a la buena voluntad. ¿Ya? Y aquí coloca una cita de Schiller, ¿no? El poeta alemán, ¿no? Como ejemplificando un poco esta acción por deber. Y dice, a este respecto, Schiller escribió estos célebres versos. Al ayudar con gusto a los amigos, lo hago por desgracia con inclinación. Y entonces me suele corroer la idea de que no soy virtuoso. Así las cosas no queda otro remedio. Has de intentar odiarlos. Y al hacerlo entonces con aversión, tal como te demanda el deber. ¿No? Claro, aquí Chile se hace la pregunta, pucha, si ayudo a mis amigos porque me caen bien, porque son mis amigos, ¿qué tan virtuoso soy? ¿No? La única forma de demostrar que soy virtuoso sería haciendo lo que corresponde, siendo, ¿no es cierto?, justo con mis amigos, aunque los odiara, aunque fueran mis enemigos. O sea, la prueba está en que, la prueba de virtuosidad, por así decirlo, la prueba de mi carácter moral, va a estar en que si yo soy capaz de hacer el bien, ¿a quién más odio? ¿No? Porque ahí entonces se supone, ¿no es cierto?, que cualquier inclinación no está entrando en juego en cómo yo me estoy comportando con esa persona, sino es solamente, digamos, algo racional, tendríamos que señalar en el caso de Kant. Continúa después de esto, dice, asegurar su propia felicidad es un deber, cuando menos indirecto, pues el descontento con su propio estado, al verse uno apremiado por múltiples preocupaciones en medio de necesidades insatisfechas, se convierte con facilidad en una gran tentación para transgredir los deberes. Pero incluso sin atender aquí al deber, todos los hombres tienen ya de suyo una poderosísima y ferviente inclinación hacia la felicidad, al quedar compendiadas en esta todas las inclinaciones. La felicidad para Kant es el compendio de todas las inclinaciones, ¿no? Solo que la prescripción de felicidad está constituida
la mayor parte de las veces, de tal modo que causa un enorme perjuicio a ciertas inclinaciones, pues el hombre no puede formarse ningún concepto preciso y fiable acerca del compendio donde se satisfacen todas ellas bajo el nombre de felicidad. Por eso no resulta sorprendente cómo una única inclinación, bien definida con respecto a lo que promete y al momento en que puede ser obtenida su satisfacción, pueda prevalecer sobre una idea tan variable. Y el hombre, pongamos en el caso un enfermo de gota, una gota es una enfermedad, puede elegir comer lo que le gusta y sufrir lo que resista, porque según su cálculo al menos no aniquila el goce del momento presente por las expectativas, acaso infundadas, de una dicha que debe hallarse en la salud. Sin embargo, también en ese caso, si la inclinación universal, no siempre que la salud no formara parte necesariamente de dicho cálculo, cuando menos para él aquí, como en todos los demás casos, queda todavía una ley, la cual es propiciar su felicidad no por inclinación, sino por deber, y sólo entonces cobra su conducta un genuino valor moral. Bueno, estaba poniendo el caso también lo mismo, de un enfermo, ¿no es cierto?, de gota, pero podría ser, ¿no?, diabetes. Imagino un diabético, ¿ya? Eh, que puede hallarse en esta situación, ¿no es cierto?, de comer todo lo que quiera, a pesar de que eso dañe su salud, por mor de la felicidad, ¿no es cierto? Y otro que decida cuidarse por mor de la salud, que también es una forma de felicidad. ¿Ya? Pero ahí está cuestionando, por ejemplo, el cálculo, la idea del cálculo, la idea, ¿no es cierto?, de que, chuta, ya, mira, en realidad, ¿no es cierto?, me voy a dar un gustito para que esta enfermedad, para tratar de ser feliz, para tratar de dar un poquito de satisfacción a mis inclinaciones. Ese cálculo para Kant, que es, por ejemplo, el cálculo que hacen los utilitaristas, ¿no es cierto?, en qué medida, ¿no es cierto?, lo que yo hago genera un menor sufrimiento para, digamos, aumentar la cuota de placer. Ese cálculo para Kant no es moral y está intentando salir de toda esa lógica calculadora. ¿Ya? Luego continúa y dice, sin duda, así hay que entender también aquellos pasajes de la Sagrada Escritura donde se manda amar al prójimo, aun cuando éste sea nuestro enemigo. Pues el amor no puede ser mandado en cuanto a inclinación, pero hacer el bien por deber, cuando ninguna inclinación en absoluto impulse a ello, y hasta vaya en contra de una natural e invencible antipatía, es un amor práctico y no patológico, que mora en la voluntad y no en una tendencia de la sensación, sustentándose así en principios de acción y no en acción. Este amor es el único que puede ser mandado. Kant aquí retraduce ama a tu prójimo. Y dice, bueno, lo que nos está diciendo aquí la traducción filosófica que hace es que lo que nos está mandando ahí Jesús no es, no es, digamos, el amor afectado, ¿no es cierto? No es el amor que yo siento compasión por un otro o que hago porque el otro me cae bien. Eso es lo que llama el amor patológico. Ojo, lo patológico en Kant significa lo que tiene que ver con lo que afecta el ánimo, de las afecciones, no es enfermedad. El patos, si se acuerdan, ¿no es cierto? La palabra griego patos es lo que nos afecta, lo que después se llaman las pasiones, ¿ya? Eh, y por lo tanto lo patológico es lo pasional, ¿no es cierto? Es decir, eh, todo aquello donde hay, ¿no es cierto?, un fuerte sentimiento hacia un otro, ya sea de aprecio o de odio, es patológico porque es del orden de las pasiones, de cosas que me pasan, ¿no es cierto? Pero no es que dependan de mí, sino que me pasa. Me pasa que alguien me cae bien, me pasa que alguien me cae mal, etcétera. Entonces dice, ¿cómo hacer sentido este ama a tu prójimo aunque sea tu enemigo? Bueno, estamos poniendo el caso del enemigo, es la antítesis de uno, ¿no es cierto? Es quien uno más odia, ¿eh? Es algo radical. Pensar el enemigo es pensar algo radical, es pensar a quien ni siquiera, ¿no es cierto?, tengo ánimo de desearle lo bueno, por mí que se muriera, ¿no es cierto? Ama a tu enemigo, ama a aquel que tú le vas a desear la muerte. Y sin embargo no lo matas, ¿por qué? Por deber.
Dice, y esta va en contra de una natural, invencible antipatía. Quiero que te mueras, me caes pésimo, quiero que te mueras. Pero aún así, yo no te voy a hacer el mal, ¿por qué? Por deber, ¿no? No por, no digamos por un amor patológico, sino por un amor moral, podríamos decir. Aunque esto no tiene mucho sentido en Kant, pero en realidad lo que está hablando es que este mandato de ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tu prójimo aunque sea tu enemigo, en realidad lo que está diciendo Kant ahí es que lo que la filosofía entiende con eso es actuar por deber, actuar por deber. Y eso es realmente, ¿no es cierto? La universalidad del mensaje cristiano es eso, que es una universalidad que hay que mostrar como es posible, porque finalmente entonces significa remitir este actuar por deber a la razón y mostrar cómo es posible eso. Y ahí entonces continúa esta segunda parte, donde dice una segunda tesis, ¿no? La primera tesis es que eh, la primera tesis es la siguiente: el concepto del deber, el cual entraña la noción de una buena voluntad, si bien bajo ciertas restricciones y obstáculos subjetivos, que lejos de ocultarlo o hacerlo reconocible, más bien lo resalta con más claridad gracias a este contraste. O sea, lo primero es que existe el deber, ¿ya? Lo ha mostrado en todos estos ejemplos, ¿no es cierto? Y más o menos hacemos una idea de qué es lo que entiende una acción por deber. Y la segunda tesis la va a señalar a continuación. Y dice, la segunda tesis es esta: una acción por deber tiene su valor moral no en el propósito que debe ser alcanzado gracias a ella, sino en la máxima que decidió tal acción. Por lo tanto, no depende de la realidad del objeto de la acción, sino que simplemente del principio del querer, según el cual ha sucedido tal acción, sin atender a objeto alguno de la capacidad desiderativa. Vamos a, eh, vamos a pausar ahí. Voy a guardar aquí. Ya, no en el propósito, ¿no? O sea, claro, aquí entonces estamos en el caso de que una acción es buena, es realmente buena para Kant, sin apuntar al fin, ¿no? Por lo tanto, no es teleológica, no lo hace buena, ¿no es cierto?, la acción en relación, ¿no?, a la felicidad o a las virtudes, eso no define eso, sino en la máxima que decidió tal acción. Ahora, cuando Kant habla de máxima, está hablando de el tipo de juicio moral que se elaboró en alguien antes de realizar una acción. Eh, Cuando habla de máximas, es la puerta de entrada, ¿no es cierto?, para después hablar de los distintos imperativos. ¿Ya? Hay máximas que son imperativos categóricos o hipotéticos. La máxima, entonces, es el tipo de pensamiento que acompaña mi juicio a partir del cual yo decido lo que hago. Por ejemplo, cuando una persona dice, una máxima sería, eh, yo nunca le miento a mis parejas. Eso es una máxima. Nunca le miento a mis parejas. Uno se podría preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si no es tu pareja? Ah, bueno, sí le puedo mentir, ¿no? Esa es una máxima. Ahora, ¿esa máxima es universalizable o no? ¿No? Alguien puede decir, yo nunca le hago el mal a quien no me daña. Es una máxima. Esa máxima, ¿es universable o no? ¿Ya? Por lo tanto, en la máxima hay que fijarse si es o no es, si tiene o no tiene valor moral la máxima, no la acción, no las consecuencias de la acción, sino que la máxima es lo que hay que observar. ¿Ya? Por lo tanto, el objeto de la acción, es decir, lo que hagamos, el depositario de la acción, para quién hagamos eso, si es para nosotros mismos, para un otro, qué sé yo. Las consecuencias, nada de eso importa, es la máxima la que hay que observar. ¿Y qué es lo que observamos con la máxima? El principio del querer, es decir, qué tipo de principio de arjé, ¿no es cierto?, está mandando nuestra acción, nuestra voluntad. ¿Cuál es el principio que está animando la voluntad? ¿Es un principio racional o es un principio movido por las inclinaciones? Considerando eso, entonces, resulta claro que a la vista de lo dicho con anterioridad,
los propósitos que pudiéramos tener en las acciones, así como sus efectos en cuanto a fines y móviles de la voluntad, no pueden conferir a las acciones ningún valor moral incondicionado. Es decir, ¿qué es lo que no importa en la moral de Kant? Los propósitos, los efectos, ¿ya? Los fines, los móviles. Entonces Kant, por así decirlo, hace volar en pedazos, ¿no es cierto?, toda la ética clásica, ¿ya? Porque aquí no importan los fines, no importan los propósitos, no importan los móviles. Entonces luego se hace la pregunta, así pues, ¿dónde puede residir dicho valor si éste no debe subsistir en la voluntad con relación a su efecto esperado? Es decir, no es consecuencialista, ¿no? Las consecuencias no importan acá. Y dice, no puede residir sino en el principio de la voluntad al margen de los fines que puedan ser producidos por tales acciones, pues la voluntad está en medio de una encrucijada entre su principio a priori, que es formal, y su móvil a posteriori, que es material. Y como, sin embargo, ha de quedar determinada por algo, tendrá que verse determinada por el principio formal del querer en general, si una acción tiene lugar por deber, puesto que se le ha sustraído todo principio material. Ya, entonces, para ir concluyendo, ¿dónde puede residir entonces este valor moral eh, que tiene que ver con la máxima, ¿no es cierto? La máxima, ¿dónde reside el valor moral de la máxima? Si ya no importa ningún efecto ni ningún objeto, nada de lo que se resume en la idea del principio material de la moral, es decir, el objeto de la moral no importa, importa la forma de la moral. ¿Ya? Y dice entonces este valor moral solo puede residir en el principio de la voluntad, en aquello que está en cuál es la máxima que está moviendo la voluntad. Y eso puede ser, siguiendo, ¿no es cierto?, lo habitual en Kant, a priori, que tiene que ver con la forma de la moral, o a posteriori, que tiene que ver con los objetos, la materia, ¿no es cierto?, los fines, las consecuencias, lo formal y lo material. Está haciendo esa distinción. El valor moral reside en la forma, que es el principio de la voluntad. Y como sin embargo ha de quedar determinada por algo, tendrá que verse determinada por el principio formal del querer en general. Si una acción tiene lugar por deber, puesto que se le ha sustraído todo principio material. ¿No? Entonces, ahí está la cuestión. Si existen acciones por deber, eso significa que como los ejemplos que vimos, ¿no es cierto? Se le ha sustraído todo contenido material. Por lo tanto, lo que queda es lo a priori, que es lo formal, ¿ya? Y que tiene que ver con el principio de la voluntad. ¿No? Ahora, lo a priori, como sabemos en Kant, siempre viene de la razón. Por lo tanto, cada vez que sustraemos toda inclinación en los principios conforme a los cuales obramos y queda la pura forma, entonces eso, ¿no? Y ahí entonces vemos que cómo está conectando ya la acción por deber con la voluntad sustraída de todo material, ¿no es cierto? Como pura forma con la razón. Entonces está viendo cómo es posible que esta acción por deber, que no tiene ninguna inclinación, pueda estar determinada. Bueno, está determinada por, de manera a priori. ¿Eh? La voluntad está siendo determinada a priori. Y si está siendo determinada a priori es porque la razón está metiendo su cola, su pata, ¿no es cierto? O su intención ahí. Ya, y con esto vamos a terminar. Dice, la tercera tesis, consecuencia de las dos anteriores, es decir, que existe la acción por deber y que esa acción por deber no está determinada por ningún tipo de principio material, sino por la forma. La tercera tesis
es que el deber significa que una acción es necesaria por respeto hacia la ley. Hacia el objeto, como inclinación de mi acción proyectada, no puedo, puedo tener ciertamente una inclinación, mas nunca respeto, precisamente por ser un mero efecto y no la tarea de una voluntad. Igualmente, a una inclinación en general, ya sea mía o de cualquier otro, no puedo tenerle respeto. A lo sumo puedo aprobarla en el primer caso y a veces incluso amarla en el segundo, al considerarla como favorable a mi propio provecho. Solo aquello que se vincule con mi voluntad simplemente como fundamento, pero nunca como efecto, aquello que no sirve a mi inclinación, sino que prevalece sobre ello o al menos la excluye por completo del cálculo de la elección, puede ser un objeto de respeto y por ello de mandato. Como una acción por deber debe apartar el influjo de la inclinación y con ello todo objeto de la voluntad, a ésta no le queda nada que puedas determinarla objetivamente salvo la ley y subjetivamente el puro respeto hacia la ley práctica, por consiguiente, la máxima de dar cumplimiento a una ley semejante aún con perjuicio de todas mis inclinaciones. Bueno, aquí Kant nos ha presentado entonces la ley moral, ¿ya? Kant dice que finalmente, cuando hemos sustraído de nuestra acción toda determinación material y por lo tanto queda este actuar por deber, este actuar por deber surge porque hay un respeto a una ley. Ahora, no es una ley, no es una ley de la sociedad, sino es una ley moral, ¿ya? Es una ley moral y que viene de nosotras y nosotros en tanto seres racionales. Y frente a eso tenemos respeto. El concepto de respeto en Kant es muy importante, ¿ya? Es uno de los conceptos, digamos, claves en Kant. Ante la ley tenemos respeto, ¿ya? Ahora, la palabra respeto, acuérdense, siempre tiene que mirar por, ¿no? Es decir, eh, lo voy a decir en chileno, ¿no es cierto? Lo voy a decir con pebre. Ante la ley moral, ante nuestros deberes, no podemos hacernos los lesos. Eh, es una especie de impulso interno, ¿no es cierto? A considerar, a mirar por esa ley. A respetarla significa mirar por, estar siempre considerando que existe esa ley. ¿Ya? Y sentimos respeto, le sentimos de cierta manera un tener que, pero no es un tener que forzado externamente, sino que es interno. Es un tener que respetar la ley, porque pero no es que tengo que respetar la ley, sino que me surge el respeto por esa ley, ¿no? Es porque tenemos este respeto por la ley, es una muestra de que entonces hay un mandato. La moral es un mandato, ¿no? La moral es un mandato, ¿ya? Y es algo que nos manda entonces a respetar esa ley práctica, a pesar de que eso pudiera ir contra mis inclinaciones. Bueno, ese mandato y esa ley práctica es lo que va a intentar pensar a través del imperativo categórico, ¿ya? El imperativo categórico es la formulación filosófica de esta ley, ¿no es cierto?, de este mandato ante el cual sentimos respeto y que por lo tanto hace que tengamos que, ¿no es cierto?, por respeto a esa ley, dejar suspender mis inclinaciones y actuar por deber, eso es lo que Kant llama el imperativo categórico, que lo vamos a ver, ¿cierto?, la próxima clase, que va a ser el día 30 y que vamos a tener un formato de esta misma manera. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, inquietud antes de que cerremos el boliche? Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá, pues ha sido una sesión, digamos, creo provechosa. Les deseo que pasen muy bonitas fiestas. Me voy a poner al día con las cosas que le debo, que son las pruebas y las futuras evaluaciones que tengamos. Queda una más, así que por eso no se preocupen y les voy a dar pronto las instrucciones para que hagan ese último trabajo. Esto va a quedar disponible en el Google Drive del curso
Así que actualícelo pronto porque ahí va a estar esta presentación para que ustedes la puedan consultar si es que quieren después. Bien, que estén muy bien entonces. Voy a dejar de compartir. Vamos a dejar de